Quiero que por favor me acompañe al libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8. Capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. He titulado este mensaje de esta manera. De pronto suena un poquito el título como un poco extraño, pero ya más en el desarrollo de nuestro mensaje vamos a ver el por qué. He titulado este mensaje, Dios no es nuestro amuleto. Dios no es nuestro amuleto. Suena un poco raro, ¿no? Porque uno dice, no, pastor, pero es que nosotros sabemos que Dios no es nuestro amuleto. Y vamos a ver a través de las escrituras cómo muchas veces Dios se convierte más en algo vivencial, algo que debe formar parte de mi vida, más como un amuleto. Sabemos que yo me acuerdo que antes de conocer del Señor, yo siempre cargaba en mi billetera, no sé si a ustedes les pasó, si ustedes también tuvieron la misma experiencia, pero yo me acuerdo que yo siempre cargaba en mi billetera una imagen. Entonces yo cargaba la imagen del divino niño Jesús o la imagen de la Virgen, cargaba con un escapulario, etcétera, porque esos eran mis amuletos. Y yo pensaba en mi ignorancia que tal vez de esa manera Dios me iba a guardar, que Dios me iba a bendecir, que Dios iba a guardar mi vida, etcétera, etcétera. Y muchas veces vemos que la gente hoy en día tiene a Dios más por un amuleto que realmente el vivir para Él, el sentir su palabra, el vivir su palabra, el saber y entender que Dios no es una religión, sino que Dios es una realidad y que lo que Dios anhela y que lo que Dios desea es que cada uno de nosotros podamos tener una comunión íntima con Él, que podamos vivir una relación con Él, una relación de padre, hijo, de amigo, de amistad, de confidente, etcétera. Eso es lo que Dios anhela. Y quiero que leamos aquí en el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 4. Y vamos a leer la historia de un hombre que no conocía a Dios. De hecho, era un hombre mago, era un hombre que estaba totalmente errado en sus costumbres, en sus creencias. Y quiero que lo leamos. Vamos a leer desde el versículo 4 y dice así la escritura. Pero los que fueron esparcidos, hablando de los discípulos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que les hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe,
y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén y amén. Me gusta este pasaje bíblico porque vemos la historia de un hombre llamado Simón. Vemos que Felipe llevaba la palabra de Dios. Él era Felipe el evangelista y llevaron la palabra de Dios a Samaria. Dice y cuenta la escritura que la gente que estaba en Samaria comenzó a escuchar la palabra, comenzaron a arrepentirse, comenzaron a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y dentro de toda esa multitud de gente que estaba escuchando al evangelista y a los apóstoles, estaba este hombre Simón. Dice la palabra de Dios que Simón le gustaba practicar la magia, la adivinación. En términos más o menos era un brujo y le gustaba practicar la magia. Y la gente, dice la escritura, que la gente lo seguía. La gente estaba también maravillada con las señales o con lo que este hombre les daba. Pero cuando llega la palabra del Señor, la gente empieza a escuchar y empieza la gente a tener libertad, porque sabemos que la palabra de Dios trae libertad a los corazones. Pero resulta que este hombre me impacta algo, y es que ahí en el versículo 13 dice que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, nosotros podríamos decir aquí que este hombre Simón se convirtió al Señor, porque dice que fue bautizado y aparte de que fue bautizado, seguía a Felipe, seguía con ellos, los escuchaba, veía los milagros, veía cómo la gente se seguía convirtiendo, y era un hombre que aparentemente se había convertido al Señor. Pero más adelante vemos que cuando viene Pedro y viene Juan para orar por esas personas que se habían convertido en Samaria, sabemos que la palabra de Dios dice en aquel pasaje bíblico cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana que samaritanos y judíos no se podían, hablar tan siquiera porque había una disensión entre ellos. Entonces, llegar la palabra de Dios a los samaritanos era algo tremendo porque se suponía que los samaritanos no tenían la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Pero Dios, como el plan de Dios era que todos, no solamente su pueblo amado de Israel, sino todo aquel que se acerque a Cristo puede ser salvo, pues la palabra de Dios llegó a Samaria. Cuando Pedro y Juan escuchan que allá fue recibida la palabra, pues ellos se dirigen a Samaria y comienzan a orar.
y comienzan a imponer las manos sobre aquellos que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, aquellos que habían recibido la palabra de Dios, y comienzan a imponerle las manos, a orar por ellos, a recibir al Espíritu Santo. Y cuando la gente comienza a recibir, a ser bautizada en el Espíritu Santo, pues señales comienzan a suceder. Quizás muchos de ellos comienzan a hablar en otras lenguas, comienza a manifestarse el poder del Espíritu Santo en ellos. Entonces, Simón, que se supone que ya ha sido bautizado en el nombre de Jesús y que estaba siguiendo a Felipe el evangelista, él se da cuenta de esto y le dice a Pedro, oye Pedro, ¿cuánto hay que pagar para que yo tenga ese mismo don y que al imponer yo las manos sobre las personas, ellos reciban al Espíritu Santo? Entonces nos damos cuenta aquí de algo en la vida de Simón. Y era que realmente Simón no estaba siguiendo a Jesús por lo que él era, sino por buscar un beneficio. Tal vez se le había convertido, le había dicho, aquí es mi oportunidad para seguir mostrando su aparente poder, porque sabemos que lo que Simón practicaba era la brujería anteriormente. Y tal vez su corazón aún no había sido totalmente transformado, porque nos damos cuenta claramente que él pensó que tal vez con un poco de dinero, el don de Dios, él lo iba a recibir para más adelante quizás él sacar un provecho de eso y imponer las manos, y quizás en su mente era también volver un negocio las cosas de Dios. Y mire que dice allí la palabra de Dios en el versículo 18, que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y les dijo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. Miremos la intención que había en el corazón de Dios. Hoy en día, mucha gente busca a Dios, vuelvo y digo, con una intención o simplemente porque Dios se nos convierte muchas veces en el amuleto. ¿Qué es el amuleto, hermanos? Lo explicaba yo hace un momento. El amuleto, normalmente la gente lo usa cuando necesita algo. El amuleto lo usamos o acudimos al amuleto cuando necesito que se me abra una puerta de trabajo, cuando quiero obtener algo en mi vida, y estoy hablando de la gente que no conoce a Dios. Porque nosotros que conocemos a Dios, sabemos que Dios para nosotros no puede ser ese amuleto que usamos cuando necesitamos y cuando estamos bien, entonces Dios lo dejo a un lado, Señor, quédate acá, yo ahorita no te necesito. Y muchas veces se convierte también Dios en lo que llaman por ahí, ¿no? El Dios bombero. Entonces, cuando está el incendio, llamamos a los bomberos para que vengan, apaguen el fuego, y una vez se apaga el fuego, adiós, ya, muchas gracias, ya solucioné mi problema. Y muchas veces a Dios se mira de esa forma. La gente normalmente, y más en estos tiempos, nomás démonos cuenta cuando hay un temblor, cuando hay un fenómeno natural, entonces ahí la gente se vuelca a Dios. Entonces ahí sí nos acordamos de Dios. Ahí sí pedimos misericordia de Dios cuando está temblando la tierra, cuando todo comienza a mover, cuando empiezan a caerse tal vez las edificaciones. Entonces ahí sí nos acordamos de Dios. Ahí sí nos volvemos a Dios. Pero mientras las cosas van bien, mientras todo va marchando bien, mientras no hay necesidad en mi casa, mientras no hay enfermedad, mientras no hay absolutamente nada de dificultad, entonces, pues yo vivo como yo quiera. Simón estaba buscando un beneficio. Él pensó que el regalo de Dios, el don de Dios, se compraba con dinero. Y les ofrece dinero a los apóstoles para comprar el don de Dios. Y vuelvo y digo, es tremendo, porque si uno mira ese versículo 13 que dice que él también creyó.
él también creyó. Muchos hoy creen, tal vez, muchos hoy aparentemente entregan su vida a Cristo, pero hay algo que debe ser transformado en el corazón de todo ser humano. Algo que debe demostrar que definitivamente yo sí he tenido una transformación, que yo sí he tenido un cambio, que realmente Dios sí está transformando mi vida. A Simón no le sucedió eso. Simón, aunque había escuchado, aunque había sido tal vez impactado por lo que el evangelista Felipe y los discípulos del Señor habían hecho, mas sin embargo en su corazón aún seguía presentando una avaricia, aún en su corazón había algo que no había sido transformado aún todavía. Y mire lo que dice el versículo 20. Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Sabemos que los dones o los regalos que Dios da, nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada. Usted y yo, mis hermanos, tenemos que pagar por los regalos de Dios, por los dones que Dios tiene para aquellos que los desean. Muchas veces pensamos que para recibir cualquiera de los dones que Dios nos muestra a través de su palabra, tenemos que quizás ayunar no sé cuánto tiempo, tenemos que tener una experiencia de tantos años, tenemos que meternos a estudiar un instituto bíblico de cuántos años para poder tener los regalos de Dios, para poder tener esos dones que Dios da. Y no es así. Porque ¿saben cuál era el problema de Simón? Ahí más adelante Pedro se lo dice. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cuál era el problema de Simón realmente? El problema de Simón era que su corazón no se había convertido realmente, sinceramente al Señor. El problema de Simón aún estaba allí. Quizás Simón demostró haber sido tocado por la palabra, por la enseñanza de Felipe, pero realmente en su corazón aún seguía guardando su avaricia, su pecado, su deseo por tener poder, porque ese era el problema de Simón. El problema de él era que él con sus magias, sus adivinaciones, pues de alguna manera tenía un poder dado por el diablo. Y quizás él quería seguir teniendo ese poder. Y por eso su corazón aún no se había convertido. Entonces, vemos aquí que Simón no estaba buscando de la manera correcta al Señor, sino que tomaba a Dios en ese momento como un beneficio propio. Dios me sirve aquí para que mi negocio no se me caiga, sino que ahora paso de, supuestamente él pensó de esa manera, ¿no? Paso de ser un brujo, entonces a poner la fachada de que ahora soy de Dios, pero continúo haciendo las cosas para mi beneficio. Quiero que me acompañe, por favor, al Salmo 78. Libro de Salmos, capítulo 78. Y vamos a leer desde el versículo 32. Este Salmo 78, si usted lo lee, todo el capítulo 78, aquí vamos a encontrar como el resumen, por decirlo de alguna manera, de todo lo que Dios hizo con su pueblo Israel cuando lo sacó de Egipto. Cómo Dios lo sacó con mano poderosa, cómo Dios envió las plagas, cómo Dios abrió el mar, cómo Dios les dio la tierra prometida. Todo eso lo vamos a encontrar en el Salmo 78. Y dice la palabra del Señor allí en este salmo que, versículo 32 dice,
Con todo esto, refiriéndose a todo lo que Dios hizo con poder para sacarlos de Egipto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Y los hacía morir. Entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos y en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Mire lo tremendo de lo que describe aquí el salmista. Aquí la palabra de Dios habla de que el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud. Dios los bendijo. Dios los condujo por el desierto. Aunque estaban solamente a 11 días de llegar a la tierra prometida, por su pecado, por su desobediencia, por su incredulidad, por su murmuración, por todo lo que sabemos, ellos no pudieron, esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Y mire que Dios es tan bueno, iglesia, que el pueblo pecaba, clamaban a Dios y Dios en su misericordia los perdonaba, los volvía a levantar. Pero el pueblo volvía nuevamente a pecar, a desobedecer, se apartaban de Dios, volvían a clamar a Dios, Dios los volvía a perdonar, Dios los volvía a levantar y se volvía de esa manera como un círculo vicioso. Y miren lo que dice el versículo 34. Dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y uno dice, bueno, qué pueblo, perdón, qué pueblo tan duro, qué pueblo tan desobediente. Yo no entiendo por qué ese pueblo no obedecía a Dios, si vieron los milagros, si vieron las señales, si vieron cómo Dios abrió el mar y ellos pasaron en seco, cómo este pueblo era tan duro. Y mire que hoy en día no estamos tan lejos de esta realidad, hermanos, porque así como el salmista habla de que ellos, cuando Dios enviaba un juicio, ellos clamaban. Entonces dice la escritura, entonces se volvían solícitos en busca suya, o sea, volvían a buscar a Dios. Y es ahí cuando me refería yo a que muchas veces Dios se nos convierte a nosotros como en ese Dios que tomamos cuando necesitamos y cuando no, entonces lo dejamos a un lado. Cuando estoy en una dificultad, cuando estoy en una necesidad, entonces me acuerdo de Dios y voy y clamo a Dios. Entonces oro, ayuno, busco diligentemente a Dios, clamo a Dios con todo mi corazón. Y entonces Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia llega y nos bendice, nos sana, nos abre puertas, nos ayuda. Pero una vez hemos obtenido lo que el Señor nos ha dado, entonces como que volvemos a olvidarnos y volvemos a nosotros mismos a tomar el curso de nuestras vidas y se nos olvida que Dios es el que siempre está allí para ayudarnos. Y versículo 35 dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Entonces nos acordamos que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestro redentor, pero solamente así como le sucedió a Simón en aquel tiempo, ¿no? Yo busco y sigo a Felipe en ese momento, al evangelista, porque es que voy a buscar un beneficio, porque es que yo veo que aquí tengo una oportunidad de ganancia. Tal vez lo pensó Simón de esa manera. Y él pensó que tal vez con dinero iba a comprar el regalo, el don de Dios. Y no era así. Y no era así. Y vamos a ver un ejemplo. Quiero que veamos un ejemplo. Cuando pensamos que a Dios lo podemos tomar cuando lo necesitemos en una situación determinada.
Acompáñenme por favor al primer libro del profeta Samuel, capítulo 4. Y vamos a ver un ejemplo de cómo muchas veces se cree que es que a Dios lo podemos tomar cuando lo necesitemos y cuando no, pues, Señor, ahorita no te necesito, espérame y cuando yo te necesite, yo te llamo. Pero por ahora, pues mi vida está bien, las cosas van marchando bien. Entonces, Dios, quédate allí, que en caso de que yo te llegue a necesitar, pues yo te hago la llamadita o hago una oración y te llamo. Pero por ahora, déjame que yo voy bien. Mire lo que dice el capítulo 4 de ese primer libro del profeta Samuel. Versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ben-Ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Conocemos la historia. El domingo pasado hablábamos un poquito de cómo el sacerdote Elí, sus hijos Ofni y Finés, hacían lo malo. Eran los que estaban en el templo de Dios, pero vemos que no hacían las cosas como debían hacerlas en su servicio al sacerdocio. Y vemos aquí que ya estando el profeta Samuel, dice el versículo 1 que Samuel le habló a todo el pueblo de Israel. Porque en aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Primero démonos cuenta de algo, y es que los filisteos no provocaron a la batalla a los israelitas, sino que fue Israel la que provocó la batalla contra los filisteos. Ellos pensaron que como eran el pueblo de Israel, que como era el pueblo de Dios, entonces Dios tenía el deber y la obligación de ayudarlos. Pero lo que a ellos se les había olvidado, ese pequeño detalle que a ellos se les había olvidado, era que Dios en ese momento no estaba con ellos por causa de su pecado. Porque
aquí fueron los ancianos, o sea, los líderes espirituales, los que prácticamente convocaron, o el pueblo fue el que convocó a esa guerra, a esa batalla. Entonces ellos dijeron, no, aquí nosotros vamos a salir victoriosos porque nuestro Dios está con nosotros. Y dice la escritura que salen ellos a batalla, ¿sí? Los filisteos dijeron, ¿ustedes quieren guerra? Pues listo, guerra les vamos a dar. Y viene el enfrentamiento, dice el versículo 2, dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Murieron 4,000 hombres de Israel. Los filisteos, un pueblo pagano, un pueblo idólatra, con dioses ajenos, venciendo al pueblo de Dios, al pueblo del Dios de los ejércitos, al pueblo del Dios que hoy usted y yo seguimos. Uno diría, pero ¿cómo es eso, Señor? Es que, hermanos, saben que iglesia, es tan importante que nosotros estemos totalmente seguros de que la presencia de Dios está con nosotros en todo tiempo. Una vez el Señor le dice a Moisés, le dice, ve y lleva a tu pueblo, porque Dios ya estaba cansado de ver a un pueblo obstinado, a un pueblo duro, a un pueblo desobediente, a un pueblo murmurador, que Dios le dijo, ve y lleva a tu pueblo. Y Moisés le dice, Señor, yo no iré. Si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Y Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando la presencia de Dios va con nosotros, hermano, cuando hay esa plena seguridad, esa certeza de que Dios está con nosotros, vamos a tener la victoria. En este momento, el pueblo pensó que Dios estaba con ellos y que Dios tenía la obligación y el deber de darle la victoria. Pero mire lo que sucede. Dice que cuando fueron derrotados, dice que ellos volvieron al campamento. Los ancianos de Israel y los ancianos, los líderes espirituales, dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Entonces ahora sí la culpa es de Dios. Ahora sí, ¿por qué Dios permitiste que este pueblo filisteo nos derrotara? ¿Por qué? Y eso pasa, ¿no? Normalmente cuando las cosas van bien en nuestra vida, cuando tenemos finanzas, cuando tenemos un empleo, cuando tenemos salud, cuando no hay problemas, entonces muchas veces decimos es que mi empleo, es que lo que yo hago, es que mi sabiduría, es que mi conocimiento, es que mis habilidades, pues por eso. Y vemos aquí que ellos ahí sí le reclaman a Dios. Ahí sí se acuerdan de Dios. Ay, Señor, pero ¿por qué permitiste que nos derrotaran? Y mire lo que hacen. Esto es tremendo, porque mire lo que dicen los ancianos. Dicen, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Tremendo. El amuleto. Ellos dijeron, traigamos el arca. ¿El arca dónde estaba? El arca estaba ya en Silo. Acordémonos que cada año subía el Caná, su esposa, a ofrecer sacrificios a Dios allí en Silo, que era el lugar donde hacía el pueblo el sacrificio. Y el arca del pacto estaba allí. Y si nosotros miramos y nos acordamos, voy a leerles un momentico aquí en el libro de Éxodo, capítulo 25, lo que significaba el arca. El arca, dice la escritura, capítulo 25 del libro de Éxodo, versículo 22. Cuando Dios le habla a Moisés, diciéndole y dándole el diseño del tabernáculo y de todo lo que debía ir dentro del tabernáculo, él le dice en el versículo 22, hablando del arca, dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio
de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Qué significaba el arca del pacto? El arca del pacto, sabemos que el arca estaba en el lugar santísimo. Y era en esa arca donde Dios se manifestaba, donde Dios hablaba, donde Dios daba las directrices al sumo sacerdote para que el sumo sacerdote luego fuera al pueblo y le diera a conocer la voluntad de Dios. Entonces, si miramos el arca como tal, era la manifestación de Dios, la misma presencia de Dios, la voz de Dios hablando al sumo sacerdote para que él fuera y hablara al pueblo, su voluntad. Pero ¿qué pasaba en este momento aquí, en esta parte de la historia de Israel? Que el arca la tenían como cualquier objeto. Y entonces ellos se acordaron y dijeron, pues traigamos el arca, como quien dice, se acordaron de Dios. Y tomaron el arca como digámoslo así, como es el título de este mensaje, como el amuleto. Con el arca nosotros sabemos que entonces ahí sí Dios nos va a bendecir. Entonces ahora sí Dios nos va a dar la victoria. La solución es el arca. La solución es el arca. Pero sabemos que ni el templo, ni absolutamente nada, mis hermanos, absolutamente nada garantizará que la presencia de Dios esté sobre una vida. Solamente ¿sabe cuál era el problema? Y vuelvo y retomo la parte de la vida de Simón, el corazón de este hombre. Estos ancianos y el pueblo pensó diciendo, traigamos el arca porque esa es la solución. Y muchas veces nosotros pensamos que, yo he escuchado mucha gente decir, cristianos, pues que conocen a Dios. Y dice, no, eso invoque la sangre de Cristo, tranquilo, eso invoque la sangre de Cristo, que eso, la sangre de Cristo, eso es mejor dicho. Como si eso fuera el qué amuleto. No, eso invoque el nombre de Jesús, que eso, pero sí sabemos que la sangre de Cristo limpia pecados. Sabemos que el nombre de Cristo es poderoso, sí, eso lo sabemos. Pero hermano, el nombre de Cristo lo puede proclamar cualquier persona. A diferencia de nosotros, que tenemos al Espíritu de Dios, que tenemos al Espíritu Santo. En ese tiempo en el arca no estaba la presencia de Dios. Ellos no se habían preocupado por saber si realmente en el arca o si todavía, realmente la presencia de Dios iba a estar con ellos. No, a ellos les importó fue, traigamos el arca, porque eso es lo que nos va a dar la victoria. Y no fue así, porque nos damos cuenta más adelante que ellos fueron nuevamente, versículo 4, envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, de tal manera que la tierra tembló. Ellos dijeron, ahora sí, ya tenemos el arca. Y fue tanta la emoción de ellos que dice la escritura que gritaron. Fue un grito de júbilo tan grande que fue tan grande el grito que dice la palabra del Señor que la tierra tembló. La tierra tembló. Ellos dijeron, ahora sí, tenemos la garantía de que vamos a salir victoriosos. Y fue tanto así que los filisteos escuchan y dicen, pero ¿qué es esta gran voz de júbilo que se escucha en el campamento de los hebreos? Y ellos tienen conocimiento de que fue el arca de Dios la que llegó allá, y por eso ellos están gritando de júbilo. Y por un momento los filisteos se atemorizan. Dicen, ahora sí, mejor dicho, esta es la misma
con esta arca, ellos nos van a vencer. Y ellos también sintieron temor, más sin embargo, dice la escritura que en el versículo 9 dicen, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Versículo 10, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Cuántos habían sido vencidos en la primera batalla? 4,000. Aquí fueron 30,000. Peor. 34,000 vidas. Y ellos pensando que con el arca del pacto de Dios ya se les iban a solucionar sus problemas. Y no fue así. Regrese un momentico, por favor, al salmo que estábamos leyendo, al Salmo 78. Un momento. Y miremos Salmo 78. Y mire que este Salmo 78, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 56. Salmo 78, versículo 56. Dice así la escritura. Dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. ¿De quién estaba hablando aquí? De su pueblo. De aquellos a los cuales Dios había sacado de la esclavitud de Egipto. Acordémonos que cuando Moisés sube a recibir las tablas, él se demoró porque Dios lo tuvo allí 40 días. Y entonces el pueblo dijo, no, algo le pasó a Moisés, no baja, no tenemos noticia de él, seguramente se murió. Entonces cogieron a su hermano Aarón y le dijeron, bueno, necesitamos que nos hagas dioses para que podamos adorar. Y este sacerdote, dejándose llevar por la misma presión del pueblo, pues les dice a todos, bueno, pues entonces recojan las joyas, los aretes de las mujeres, las cadenas, todo lo que tengan de joyas, lo fundieron e hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorar. El pueblo se pervirtió, el pueblo empezó a adorar imágenes, a adorar a otro Dios, y Moisés allá recibiendo las tablas de la ley que Dios tenía para su pueblo, para que su pueblo viviera conforme a la voluntad de él. Y por eso la palabra de Dios aquí dice que ellos se volvieron, le enojaron a Dios porque adoraron a Dios, se le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Esto lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Y el versículo 60 dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tierra en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Si usted allí de pronto en esta semana termina de leer el capítulo 4 o 5 del primer libro del profeta Samuel, ve que los filisteos se llevan el arca de Dios. Se la llevaron. Ellos también pensaron que llevándose el arca, entonces Dios ya iba a desproteger a su pueblo. ¿Y con qué voy a todo esto, mis hermanos? Y ya concluyo con esto. Es que
nosotros debemos entender que el Dios al cual usted y yo seguimos es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que Él no desea que solamente nosotros lo tomemos cuando lo necesitamos. Y cuando no, entonces suena feo, pero lo desechemos. Y muchas veces pasa así. Muchas veces pasa que cuando necesitamos a Dios, entonces oramos, leemos su palabra, estamos consagrados, estamos comprometidos, pero cuando todo está bien, entonces, Dios, espérame aquí, cuando te necesite te busco. Y eso definitivamente no es lo que Dios anhela de su pueblo. Debemos buscar en todo tiempo a Dios y no solamente cuando estemos en dificultades, en apuros, en situaciones difíciles. Simón pensó que el don de Dios, el regalo de Dios, se podía conseguir con dinero. Los israelitas pensaron que trayendo el arca, que porque era el arca del pacto, entonces ya todo se iba a solucionar. Y no fue así. A veces nosotros pensamos que con utilizar de pronto, muchas veces uno piensa o ve, mucha gente en sus casas tienen abierta la Biblia en el Salmo 91, en el Salmo 23, en el Salmo 93, porque piensan que por el hecho de tener la Biblia abierta en ese Salmo, entonces sus vidas van a ser bendecidas. Entonces, las calamidades no les van a llegar, porque toman la palabra de Dios, vuelvo y digo, como un agüero, como algo que tomo cuando necesito y cuando no, pues no. Y no debe ser esa nuestra intención de buscar a Dios, sino que en todo tiempo debemos buscar al Señor, en toda circunstancia, en toda situación. En estos tiempos, mis hermanos, en que estamos en esta situación, muchos se han enfriado. Muchos han dejado de buscar a Dios porque dependían solamente de ir a un lugar a congregarse. Dependían solamente de que tal vez el pastor les diera una palabra, les diera un consejo. Dependíamos tal vez solamente de poder ir al templo, a la casa de Dios y allí podernos reunir y allí podernos llenar de Dios. Y entonces ya se nos había vuelto la costumbre cada domingo o cada jueves o cuando teníamos actividades con Asmirecún o las reuniones. Pero qué de ahorita que hemos tenido que vivir nuestra comunión solos, donde ya no podemos congregarnos en un lugar, donde ya dependemos únicamente de lo que usted y yo podamos buscar al Señor. Ya no sabemos cuánto tiempo tengamos que estar de esta manera, hermano, pero no por esto podemos nosotros decir que como ya el pastor no me ve, como ya los hermanos no me ven, entonces, ¿cómo estamos viviendo? Porque sabemos que Dios todo el tiempo tiene sus ojos y su mirada puesta sobre nosotros. Todo el tiempo Dios nos está. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce las intenciones del corazón. Entonces, no podemos buscar a Dios solamente cuando lo necesitamos. Correr a los brazos del Señor solamente cuando estamos en dificultades. Cuando necesito a Dios, entonces busco a Dios. Pero cuando no, pues yo por mí mismo me puedo valer. Yo por mí mismo puedo hacer las cosas. Y no es así. Necesitamos de Dios todo el tiempo. Necesitamos de su palabra. Y necesitamos de todos, de los unos de los otros. Así no podamos, mis hermanos, vuelvo y digo, estar congregándonos en un lugar, pero podemos estar
orando los unos por los otros, buscando a Dios, buscando la dirección de Dios, clamando al Señor todo el tiempo. No solamente cuando, vuelvo y digo, cuando necesitemos. Sabemos que Dios, vuelvo y digo, Dios no es el amuleto que tomamos cuando necesitamos. Les compartí algo de mi vida al principio. Yo siempre cargaba con esa estampita en mi billetera. El Divino Niño Jesús, más que todo, era el que cargaba yo ahí. Y tal vez me acuerdo cuando tenía exámenes o parciales en la universidad, entonces sacaba mi estampita y como que a ver si esta estampita me puede ayudar para, si se me olvida algo en el examen, pues la estampita me pueda ayudar. Ese era mi amuleto. O tal vez el crucifijo. O no sé, cualquier amuleto que antes usábamos. Y veíamos a Dios de esa manera. Entonces lo usaba cuando lo necesitaba. Cuando no, pues lo guardaba en la billetera y ahí lo dejaba. Y se me volvía en el Dios del bolsillo. Ahorita no debe ser así, iglesia. Ahorita debemos tener esa comunión permanente con Dios. Aún si nosotros nos damos cuenta, aquellos en el tiempo de Pablo Escobar, los sicarios de Pablo Escobar, ellos tenían una estatua de una virgen y antes de ir a cometer el asesinato se iban y se presentaban ante la estatua y pedían que esa estatua los protegiera y que fueran efectivos en el tiro que le iban a dar a aquella persona que iban a asesinar, su amuleto. Nosotros tenemos que aprender a tener esa relación con el Señor, a no depender si podemos o no podemos estar juntos o lo que sea. Vuelvo y digo, no sabemos cuánto duremos en esta situación. Entonces, iglesia, amados hermanos, hermanas, la invitación es para que podamos tener esa confianza de acercarnos, como dice la Escritura, a su trono de gracia. Y no solamente buscar a Dios cuando estemos en apuros, en necesidades, en dificultades, sino todo el tiempo. Amén. Ese era el mensaje que quería compartirles en este día, en esta mañana. Y quiero que en esta hora tomemos un tiempo para reflexionar. Tal vez no sea la situación de ninguno de nosotros. Tal vez podamos decir, no, gracias a Dios que yo siempre tengo mi comunión bien con el Señor. Yo no lo estoy buscando únicamente cuando lo necesito. Gloria a Dios por eso, mi hermano. Y pidámosle a Dios para que nunca caigamos en esa situación como el pueblo de Israel que pensó que trayendo el arca ya todo se les iba a solucionar. O Simón que pensando que pagando el don de Dios iba a poder tener el poder de Dios. Sabemos que el poder de Dios es gratuito, solamente necesitamos que nuestro corazón anhele esos regalos que Dios tiene para nosotros. Padre amado, te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos a ti todo el honor, toda la majestad, toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Señor, hoy queremos pedirte perdón. Si tal vez hemos permitido, Señor, en nuestras vidas esa situación de solamente corro a ti cuando te necesito. Pero cuando no te necesito, Señor, entonces nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, creemos que podemos solos y muchas veces, Señor, nos olvidamos de ti. Señor, ayúdanos a permanecer siempre unidos a ti. Sean en los momentos buenos de nuestras vidas, Señor, o en los momentos difíciles. Que nunca, Señor, cambiemos. Que tengamos siempre presente, Dios, que tú eres nuestro Dios en todo tiempo, Señor. Que separados de ti nada podemos hacer, Señor.
Ayúdanos a entender, Señor, que tú no eres ese amuleto que mucha gente, Señor, piensa que eres. Una imagen, una estampa, una frase. El tener la Biblia, Señor, abierta en un salmo, pensando que de esa manera ese hogar, esa casa va a ser bendecida o que ningún mal le va a tocar, Señor. Y se toma, Señor, lo que tú eres como un amuleto, simplemente, Dios. Señor, tú eres ese Dios vivo, ese Dios que nos rescataste, el Dios que nos llenó de tu Espíritu Santo, Señor. El Dios que nos has llenado con tu precioso Espíritu, Señor. Cada uno de nosotros somos, dice la Escritura, que somos el templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos como esa arca de Dios, donde la presencia de Dios está. Cada uno de nosotros somos ese templo del Espíritu de Dios. Señor, gobierna nuestras vidas. Gobierna nuestros corazones siempre, Señor. Háblanos, Señor. Enséñanos tu voluntad. Encamínanos, Señor, por el camino que debemos andar. Muéstranos tus sendas, Dios. Que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, Padre. Que caminemos siempre tomados de tu mano, Señor. Que tu palabra sea para nosotros, no ese amuleto, no una repetición, Señor, que aún muchas veces, Señor, nosotros conociéndote, tenemos unos versículos, Señor, grabados en nuestra mente, Dios. Y los repetimos cuando los necesitamos, Señor, pero no los hacemos vida en nuestra vida, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu palabra se haga en nosotros vida. No simplemente la invoquemos cuando la necesitemos, Señor. No simplemente invoquemos tu nombre cuando lo necesitemos, Señor. Sino que entendamos, Dios, que todo el tiempo debemos vivir para ti, Señor. Que todo el tiempo debemos, Señor, seguir tus pisadas, Padre. Oh, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Guarda nuestro corazón, Señor. Guarda nuestras vidas, Dios. Que nunca nos olvidemos de todo lo que tú nos has dado, Señor. Que nunca nos olvidemos, Señor, de cuántas veces, Señor, tú nos has guardado, Señor, del mal, de la adversidad. Bendice nuestras vidas, Padre. Bendice cada familia, cada hogar, a cada hermano, Señor. A cada hermano, Señor, a cada familia allí en sus hogares, Señor, en sus casas. Te pido que tú los bendigas, que tú los guardes. Que seas tú, Señor, bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus casas, bendiciendo sus finanzas, sus empleos, sus negocios, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Oh, Señor, a ti sea la gloria. A ti sea la honra, la alabanza, la adoración. A ti sea la exaltación, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, mi Señor. Aleluya. Gracias, Rey precioso. Hermoso tú eres.